Seguimos con la evolución histórica del derecho natural y nos vamos a meter ahora en la etapa racionalista. Es alcanzada durante el Renacimiento en plena Edad Moderna y caracterizada por el momento histórico en el que el hombre comienza a descubrir su subjetividad. Denominamos a esta etapa racionalista porque el pensador de la época utiliza la razón como medio para explicar la realidad. El oscurantismo medieval le da lugar al iluminismo. La mente humana se despoja de la religión para explicar la realidad y le da lugar a la ciencia. La fe es desplazada por la teoría científica. En el ámbito filosófico surgen autores que afirman que la razón humana es fuente de todo conocimiento y de toda explicación interna y externa. Esto tiene influencia directa en el derecho, dado que, si bien la razón es el epicentro del nuevo motor para explicar la universalidad, entendemos también que la voluntad humana será la fuente creadora de la realidad que me rodea y por lo tanto la que le otorga contenido a las normas jurídicas. Afirmamos entonces que en esta etapa el contenido del derecho natural no es impuesto por ninguna divinidad ni autoridad supraempírica, sino que surge del propio razonamiento humano. Las referencias naturalistas de esta época serán, por un lado, el autor Hugo Grocio y el famoso filósofo Immanuel Kant. Hugo Grocio, un pensador holandés del siglo XVII, a quien vamos a conocer porque en sus estudios buscó separar el derecho de la religión. Grocio se destacó por sostener que el derecho natural deriva de la voluntad humana y puede existir incluso ante la posibilidad que Dios no exista. Hugo Grocio hizo dos grandes preguntas respecto al derecho natural. ¿Cómo estaba compuesto y cómo lo puedo conocer? En cuanto a la composición, Grocio, al afirmar que el derecho natural era inmutable, creía que se componía por principios y máximas generales que rigen las conductas sociales, y que los únicos encargados de modificar esos conceptos del derecho natural son los propios seres humanos, no la interpretación de las escrituras. En cuanto a acceder al conocimiento del derecho natural, Hugo Grocio estaba convencido que era a través de la razón humana, pero había dos mecanismos: a priori, es decir, sin necesidad de experimentar que algo es conforme o disconforme a la razón natural, o a posteriori. Lo comprobamos a través de la experiencia, por ejemplo, que algo es considerado justo o injusto por la mayoría de los pueblos. Pasamos entonces al otro exponente de esta etapa racionalista, el filósofo llamado Immanuel Kant, un pensador que traemos a colación por sus estudios sobre la relación entre el derecho y la moral como reguladores de la conducta humana. Kant estaba convencido que el fundamento de la moral podía ser conocido y encontrado de manera a priorística, sin la necesidad de experimentarlo. Por eso desarrolla un concepto llamado el imperativo categórico. Para Kant, el imperativo categórico eran mandatos específicamente morales que obligaban de manera universal e incondicional a todas las personas y en todo momento. Es un deber absoluto sin nada a cambio y aplica a todas las situaciones. Por ejemplo, obra de tal manera que tu acción pudiera convertirse en una ley universal de la naturaleza. Haz el bien, evita el mal. Respecto al derecho natural, distingue en sus obras leyes naturales de leyes positivas, entendiendo que las leyes naturales serían aquellas cuya obligatoriedad puede ser reconocida aún sin la existencia de una legislación externa. Son conocidas a priori a través de la razón. Por otro lado, las leyes positivas serán aquellas que sin una legislación efectiva externa no obligan enteramente y que incluso sin la existencia de esta legislación material, normativa, no serían leyes. Para este autor, por lo tanto, el derecho natural está fundado exclusivamente en imperativos de la razón, entendiendo por ende que las normas positivas deben ajustarse a los mandatos morales. En el próximo video analizaremos la etapa axiológica.